Aquí tenemos en pantalla las 7 capas del modelo OSI y aquí comienza la comunicación en red, aunque como ustedes podrán ver, esta aparece como la capa número 7. Podemos decir que el principal uso de la capa de aplicación o la principal función es proveer de un mecanismo para que los usuarios puedan acceder a la red. A ver, todos nosotros conocemos aplicaciones como algunas que no necesitan simplemente soporte a la red, como por ejemplo blogs de notas. Estas aplicaciones no necesitan soporte de red, por lo tanto no tienen incorporado en su código fuente alguna de las funciones y librerías más de conexión que por ejemplo sí tendría Word, que ya saben que ustedes necesitan actualizar, o Messenger o alguna otra de las aplicaciones que sí tienen soporte en red. Imaginemos que ustedes programan un Paint nuevo que permita que dos usuarios puedan dibujar simultáneamente en la misma pantalla. Si Paint fuera open source, podríamos tomar el código fuente y agregarle el componente que le falta para que esta aplicación nueva se pueda conectar a la red, para que te soporte conexión a distintos puertos, direcciones IP, etc. Bueno, esta capa o este componente que agregaríamos a nuestro Paint nuevo es la capa de aplicación. La comunicación ocurre de capa a capa. Cuando un usuario se quiere conectar a la red, los datos se generan en la capa de aplicación y van encapsulándose, van bajando en el modelo, mientras que cada capa va agregando un pequeño header o encabezado, hasta que eso se convierte en bits y se envía por la red. Y en el otro extremo, esto se desencapsula, donde el dispositivo de destino va eliminando esos encabezados e información complementaria de cada capa hasta que simplemente queda con los datos generados en la misma aplicación. Podemos ver que el usuario utiliza un computador o algún dispositivo para acceder a la red. Esos dispositivos contienen los datos necesarios para que puedan ellos, a través de la capa de aplicación, ir encapsulando los datos y así poder ser finalmente transmitidos a la Internet Network o la red de datos. La capa de aplicación es la que provee los mecanismos necesarios para que las aplicaciones accedan a la red. Mientras que la capa de presentación del modelo OSI se encarga de la codificación de datos. ¿Qué sería la codificación? Por ejemplo, UTF-8, HTML, XML, etcétera, distintos lenguajes o códigos que las aplicaciones necesitan en común. Bueno, para evitar eso en la red existe la capa de presentación que se encarga de la semántica, de que ambos lados ambos extremos de la comunicación compartan el mismo lenguaje. Y ahí no ocurriría el problema que acabamos de describir. Y la capa de sesión se encarga de algo muy simple. Inicia, mantiene y termina sesiones. Es la capa que abre la sesión con algún mensaje de inicio, mantiene la sesión con los llamados y termina la sesión cuando el usuario ya no quiere seguir utilizando. Ahora, estos tres elementos han sido fusionados en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Todos esos tres están presentes, haciéndolo mucho más simple. Luego vienen los demás procesos que vamos a ir viendo en los videos siguientes, que son transporte, red o internet, y lo que ocurre en la capa de enlace de datos, la capa física. ¿Qué es lo que se conoce como un servidor? En realidad un servidor es una máquina que tiene un servicio. ¿Cuáles son los servicios? Los más conocidos: DNS, Telnet, correo, DHCP, HTTP, FTP. Esos son los servicios más conocidos de Internet. Cuando una máquina tiene un servicio, quiere decir que es un servidor. Cuando se tiene un servidor, sea físico o virtual, no importa, lo que se hace es ejecutar un software, por ejemplo, NameDaemon, que tiene como función abrir un puerto en el cual va a escuchar ese servicio. Por ejemplo, el servicio de nombres, conocido como DNS, activa el puerto 53 UDP. También abre el TCP en ciertos casos, pero para el ejemplo 53 UDP. Lo que va a ocurrir es que cuando haya un cliente en el otro lado de la red, lo que va a hacer el cliente es inmediatamente, ya que estamos poniendo HTTP y parte del estándar indica que HTTP puerto 80, inmediatamente va a lanzar una comunicación hacia el puerto 80 de esa máquina. Esa comunicación la va a tomar el software correspondiente, la va a ejecutar
y lo va a procesar y eventualmente la va a responder. La D al final de los servidores, si por si acaso tenían la duda, corresponde a la sigla Daemon. Disk and Environment Monitor. De ahí se deriva, esta es una contracción, Disk and Environment Monitor. Monitor de entorno y de disco. ¿Sí? Lo que para nosotros es importante no es si acaso la gente le dice o no le dice demonio, sino que simplemente cuando tengan un nombre de algún servicio, por ejemplo de DHCP, y tenga una D al final, la D de Daemon significa que es un servidor. Quiere decir que esa aplicación está escuchando en tal puerta. A nivel de capa de aplicación, existen dos arquitecturas principalmente en las cuales operan las aplicaciones. La primera es el modelo cliente-servidor y la segunda es el modelo punto a punto. Ambos modelos son bastante utilizados y depende del programador, del desarrollador de la aplicación, el uso que se le dé. Cliente-servidor es muy simple, es cuando claramente en la red existe una máquina que tiene el rol de servidor y claramente hay una máquina que tiene el rol de cliente. ¿Cuándo sería eso? Si este es un servidor HTTP, va a tener el puerto 80 abierto. Eso quiere decir que va a estar en estado listen o en estado de escucha, y el servidor por sí no hace nada. Está él tranquilamente esperando que algún usuario se conecte. Va a ser el cliente quien va a solicitar la conexión. Y cuando el servidor reciba esos datos, bueno, él responderá. Pero si el cliente no inicia la conexión, el server no hace simplemente nada. Eso es bajo el modelo cliente-servidor. Existe, sin embargo, la arquitectura peer-to-peer. ¿Y en qué consiste esto? Consiste que cuando estos PCs ejecutan esta aplicación, en algún momento uno de ellos va a solicitar a otro que le envíe los datos. En este caso el PC, llamémoslo 1, está actuando como cliente y el PC 2 estaría actuando como servidor, ¿cierto? Pero puede ser que otro usuario le solicite al mismo PC 1 los datos. En ese caso PC 3 estaría actuando como cliente y PC 1 estaría también actuando como servidor. Entonces simultáneamente para unas conexiones actúa como cliente porque él solicita los datos y para otras actúa como servidor porque a él se los están solicitando y él va a responder tal como si fuese un server. En el modelo peer-to-peer, las máquinas pueden ser clientes o servidores al mismo tiempo. Otra cosa importante respecto a la capa de aplicación es que los sistemas, los servidores, tienen que hacer muy bien es gestionar múltiples conexiones simultáneas. Cuando tenemos un server, ya sabemos que acá hay una aplicación Telnet y que esa aplicación abre un puerto. ¿Ya? Telnet abre el puerto 23 TCP. Este puerto 23 TCP es único y queda abierto en la máquina porque acá hay justamente un software que es el Telnet Daemon, que está al lado, ya está escrito Telnet Daemon, que va a estar recibiendo esas consultas y procesándolas, ¿sí? Entonces, cuando el cliente 1 quiere conectarse al servidor Telnet, lo que va a hacer es generar un paquete de datos que en la capa de aplicación sea Telnet, que en la capa de transporte, que es la que maneja vamos a poner aquí, fíjense cómo estaría encapsulado, la capa de transporte que maneja los puertos. Esto más o menos sería así. Tenemos los datos de Telnet generados localmente. Luego esos datos de Telnet se le agrega dos cosas más. Un encabezado de transporte donde va a llevar los puertos. Puerto de destino, destination, source. Y después en el encabezado de red se va a agregar la dirección IP. El caso del puerto de destino va a ser 23 porque va a ir al destino 23. Y esto se envía por la red hacia el puerto 23 de este sistema remoto. Y se establece una sesión en el server que dice que hay una conexión desde el puerto 23 hacia el puerto 3001. El cliente 2 hace lo mismo. Si simultáneamente quisiera abrir una aplicación Telnet, el servidor remoto también va a poder procesarla, suponiendo que acá va a ir en el puerto 23 y el origen sea 4000. Y va a lanzar una aplicación en el puerto de destino 23 al 4000. ¿Ya? Pero esta vez a la dirección IP 10003.
Y así simultáneamente el servidor va procesando múltiples conexiones simultáneas. Bueno, acá aparece mencionado los protocolos o las aplicaciones peer-to-peer.